medios ampliaremos y aseguraremos nuestros placeres, pues entonces todo el bien que le hagamos redundará en nosotros, en nosotros mismos y nos dará un placer incorruptible e interrumpido. Quien quiera que se salte una comida para salvar la vida de un hombre hambriento, mucho más si es un amigo, y lo son para nosotros aquellos a los que amamos, tuvo más placer y mucho más duradero en eso que en comérsela. Entonces, vean que lo que nosotros estábamos hablando la semana pasada, que los placeres de los sentidos pues tienen una gran limitación y es que ellos pues son temporales, son realmente pasajeros, son de una corta duración y por lo tanto nosotros no podemos poner toda nuestra atención en esos placeres de los sentidos. De hecho, sería como muy tonto, porque sería pues apostarle todo a algo que va a durar muy poco, a concentrar todos nuestros esfuerzos en algo que va a durar muy poco. Entonces aquí dice como, bueno, miren que hay otro tipo de placeres, que son los placeres que tienen que ver más que todo con la mente, sin involucrar el cuerpo, y esos son obviamente mucho más duraderos. Entonces hay uno de esos placeres que realmente van a contribuir en gran parte a nuestra tranquilidad y es aquel placer que obtenemos cuando ayudamos al prójimo. Recuerden que eh, era necesario establecer el pacto de no agresión para poder vivir en paz y así poder alcanzar la felicidad, porque si no nos aseguramos si no nos garantizamos esa no agresión, ese pacto de no agresión, entonces pues obviamente nosotros no vamos a estar en tranquilidad absoluta. Entonces realmente nosotros vamos a estar siempre preocupados porque el otro me puede hacer algo, el otro me puede quitar lo que yo tengo y entonces vamos a estar en ese estado de violencia y de miseria que es contrario a la felicidad. Entonces nosotros ya habíamos visto la importancia que era pues respetar el acuerdo y sobre todo pues ayudar, no hacerle daño al prójimo. Ahora aquí lo tomo como desde otro punto de vista, muy cercano al que acabo de mencionar, pero miren que ya lo toma como desde otro ángulo. Entonces, listo, ya no es tanto la obligación de no dañar al otro y de respetar el acuerdo, sino que ahora también se ve desde el ángulo en que yo tengo que ayudar a las personas. No solamente eso contribuye a, a, eso contribuye a la paz en la sociedad, sino que además me genera a mí un placer. Entonces vemos que aquí hay la ayuda al prójimo es doble ganancia. ¿Por qué doble ganancia? Primero porque contribuye a la paz social y recuerden que esa paz social pues contribuye a la felicidad de todos, porque realmente nosotros no podemos vivir felizmente si nosotros vivimos en una sociedad revuelta, en una sociedad violenta, en una sociedad en la que todos nos estamos agrediendo. Y además, el ayudar al prójimo me contribuye a mí mismo, o sea, a mí como individuo, porque me genera un placer y no cualquier placer. Me genera, de hecho, un placer mucho más duradero que aquel que me genera algún placer, o sea, aquel que me genera algún movimiento del cuerpo. Entonces, ahí pone el ejemplo. Quien deja de comer algún alimento para dárselo a otra persona que lo necesita, termina sintiendo mucho más placer, un placer mucho más estable y duradero que aquel que come el alimento y no se lo da a otro. Porque entonces la cuestión es esta, la cuestión es, y es como, y es interesante, porque a veces eso puede sonar como muy tonto, como prácticamente como mentira, como, o sea, ¿quién va a argumentar eso de que el que le da la comida al otro termina sintiendo más placer que comiéndosela? Entonces, o sea, eso sería como, yo termino sintiendo más placer cuando no como que cuando como. Pero vean que sí tiene todo un sentido, y por lo menos uno puede argumentar en favor de eso, al analizar, bueno, cuando yo me como la comida,
Entonces, por lo menos, supongamos, cuando Carlos se come la salchipapa, pues ya eso lo habíamos visto. Carlos, cuando se come la salchipapa, siente el placer mientras se come la salchipapa, mientras siente la salchicha, la papa, la salsita, la papita pequeña, el queso, lo que sea. Entonces está ahí, él siente esos placeres que son obviamente asociados al cuerpo, porque son todos esos que provienen del movimiento, de los movimientos asociados o de los movimientos involucrados en la alimentación, en el proceso de comerse la salchipapa. Y bueno, pues después cuando la termina, pues le dura un ratico la salchipapa y ya. Y después de un tiempo, pues se va. De hecho, él incluso podría recordar el sabor de la salchipapa, pero nosotros sabemos que recordar el sabor de la salchipapa realmente no nos genera un placer comparable con el propio hecho de comer la salchipapa, porque de hecho, pues si fuera uno, pues uno tratará como de recordar solamente las cosas que comió y pues ya estaría como muy contento sin necesidad de comer. Y nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros no podemos, o sea, yo me puedo acordar de lo que me comí en la Navidad pasada, que estaba como muy sabroso, pero ya, o sea, eso es una cosa pues muy confusa, solamente, más que todo recuerdo con más claridad ciertos detalles asociados con la cena de la Navidad, aunque estábamos allá estaba donde mi mamá, fue esto, fue lo otro, pero realmente el sabor de la comida, yo recuerdo que era bueno, pero realmente el recuerdo propio no es tan exacto, es un poco más difuso. Y por eso pues nosotros no podemos como contar tanto con ese recuerdo como fuente de placer. En cambio, entonces vamos al ejemplo de, entonces Carlos no se come la salchipapa, sino que se la da en un increíble gesto a Marta teniendo mucha hambre. Y Carlos pues dice, bueno, yo te la voy a dar a ti para que tú te la comas, Marta. Y eso le va a generar un placer mucho más estable, porque el placer que él tiene nace de la buena acción que él considera que ha hecho. O sea, realmente el placer que él tiene proviene de haber ayudado a Marta. ¿Y por qué va a ser mucho más duradero y mucho más estable? Porque él siempre podrá recordar, vean que recordar esa acción, por lo menos recordar que Carlos ayudó a Marta, es mucho más claro, es mucho más, o sea, es mucho más, es un recuerdo mucho más claro que el recuerdo del sabor de cierta comida. Entonces, cada vez que Carlos recuerde que ha hecho algo para ayudar al prójimo, y particularmente que ha hecho algo para ayudar a Marta, eso le va a generar un placer. Y eso no se lo va a poder quitar nadie. Y de hecho, como ese recuerdo es mucho más claro, el placer siempre estará como más presente que cuando nosotros por lo menos recordamos lo que nos comimos en diciembre del año pasado. De hecho, vean que nosotros, o sea, si ustedes tratan de hacer como el esfuerzo de recordar lo que comieron en diciembre del año pasado, no es tan fácil, ¿cierto? Yo realmente no logro recordar claramente qué fue lo que comí el año pasado. Puré de papa y ensalada. Para diciembre. Uh-huh. Ajá, puré de papa, ensalada y lasaña. Porque comí en 2 cajas. Uh-huh. Ese Carlos sueña con el conejo. Después de que lo va a probar y no le va a gustar. Me ha pasado. Uh-huh. Yo no he probado el conejo, pero me dicen que es rico. Mi abuela me decía que era rico. Bueno, pasa el tuyo. Uh-huh. Es tan iluso. ¿Tú lo has probado, Carlos? No, señor, no, señor. Disculpe. Lo vas a probar y no te va a gustar después. Por bulloso. Entonces, vean que entonces miren que Juan Sebastián incluso dice algo rico, pero exactamente qué, o sea, como
los recuerdos de esas sensaciones es difícil de mantenerlo. De hecho, es un poco como, bueno, no es tan fugaz como el recuerdo de los sueños, pero se parece en el sentido en que llega un momento en que prácticamente no lo recordamos con ninguna claridad. Es decir, yo por lo menos, a veces yo recuerdo como que, bueno, si soñé que estaba, no sé, en una piscina, pero el resto no me acuerdo más nada y no sé ni dónde quedaba la piscina. O sea, realmente el recuerdo de los sueños es muy débil, es muy vago. Y eso a veces pasa también con el recuerdo que tenemos de algunas experiencias, como por lo menos de los placeres sensoriales. Termina siendo muy débil y luego se vuelve muy vago, muy poco clara y bastante confuso. En cambio, el recuerdo que nosotros tenemos de las acciones que hemos hecho y sobre todo de las acciones de las buenas acciones que hemos tenido, ese recuerdo es mucho más fuerte, es mucho más estable y obviamente nos permite tener a la mano o traer de vuelta el placer que nos generó inicialmente. Ok, listo. Si Carlos sintió un placer al ayudar a Marta, cada vez que él recuerde esa acción que él hizo, pues siempre él estará como recordando, trayendo de vuelta ese placer que él sintió. Entonces, obviamente, ese placer es mucho más duradero y de hecho uno podría decir que mientras dure el recuerdo de esa acción, durará también el placer, porque cada vez que yo traiga a la mente ese recuerdo, traeré también la sensación placentera que viene asociada a esa acción. Entonces, vean que ahí lo que dice Locke es que uno tiene una doble ganancia. No solamente ayuda a la sociedad, sino que y eso me ayuda a garantizar mi felicidad o abonar el terreno para mi felicidad. Y además también pues yo tengo ¿cómo sería? ¿Qué te digo? Bueno, el placer que he sentido por haber hecho haber ayudado al prójimo. Y no solamente más duradero, sino es un placer mucho más grande. Sigo, profe. Sí. El placer de los otros muere en el momento en el que come y termina junto con su comida, pero para el que dio su comida es un banquete tan a menudo como reflexiona sobre ello. Uh-huh. Además, los placeres de la mente son los mayores, así como los más duraderos. ¿Quién sería tan brutal como para no renunciar al mayor placer sensual para salvar la vida de un niño a quien ama? ¿Qué es esto sino el placer del pensamiento alejado de cualquier placer sensual? Ama a todo el mundo como amas a tu hijo o a ti mismo y haz esto universal. Cuanto más cerca estará la tierra del cielo. Es como si por lo menos si a Carlos estaba con la muchacha que le gusta y tiene un encuentro con la chica que le gusta, pues se pone una cita y él sabe como que, y la chica que le gusta le dice, Carlos, cuando vengas te voy a dar un besito, y Carlos está todo entusiasmado porque obviamente va a sentir de ese gran placer que es recibir un beso de la persona que le gusta. Pero en ese momento, antes de salir para la cita, pues de pronto la mamá lo llama y le dice, mira, Carlos, necesito que me ayudes con esto. Necesito hacer esta vuelta y no puedo hacerla yo sola, entonces necesito que vengas y me ayudes a eso. Entonces obviamente Carlos dirá, ok, listo, yo en esto pues es duro pues renunciar, no es fácil de pronto, no voy a decir que sea fácil renunciar de pronto a ese placer de recibir a Carlos. Ay, profe. Pero espérate. O sea, yo decía como que sí, en este caso por lo menos creo que no es fácil renunciar como, listo, a ese beso de la persona que a uno le gusta.
pero también sí es cierto, o sea, por lo menos en este caso, es más importante la ayuda a la mamá, sobre todo si la mamá lo requiere y se lo está pidiendo a uno, es mucho más importante cumplir con ese deber y ayudar. Además, porque eso generará un placer importante, porque tendrás siempre el recuerdo y tendrás ese placer mayor que es haber ayudado a otro. Pero, y de todas maneras, ni siquiera renuncias completamente al otro placer. Tú hablas con la muchacha, que probablemente sea Marta, entonces tú le dices, mira Marta, no pude llegar a la cita porque mi mamá me requirió, y entonces obviamente Marta, como es una muchacha muy prudente, ella dirá, ok, Carlos, yo entiendo, yo hubiera hecho lo mismo, la verdad hay que ayudar siempre a los demás, hay que ayudar a la familia, y pues listo, ya en otro momento nos encontraremos. Entonces, si ves que entonces realmente uno no, aparte de recibir ese gran placer por ayudar a la familia, uno no renuncia al otro placer que terminó pues sacrificando en ese momento. Uno lo puede dejar para otro momento. En cambio, si Carlos, tú te vas de pronto hasta donde Marta, y entonces Marta te dice, y tú le cuentas, no, mira Marta, yo vine acá porque es que mi mamá necesitaba ayuda, pero yo dije, no, yo no la voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Entonces Marta va a decir como que, oye Carlos, qué mala acción has hecho, y va a decir, ya yo no quiero andar con una persona que trata así a su mamá, y pum, te quedaste sin el pan. Y si el caso pasa que tu mamá va a quedar obviamente resentida porque cuando te necesitó, pues entonces no estuviste ahí. Entonces, quedaste sin el pan y sin el queso. Entonces, si ves cómo termina siendo mucho mejor siempre tratar de ayudar a las demás personas. O sea, incluso, y esto es algo que a mí me parece que es muy interesante, o sea, realmente es llamativo, de las cosas que a mí me parece que son de las más rescatables en muchas de estas teorías de la virtud y la felicidad que nosotros hemos estado viendo, que si bien es cierto que en estas teorías cada quien está preocupado por su propia felicidad, es inevitable tener que ocuparse del bienestar de las demás personas en ese recorrido o en ese camino que uno está recorriendo para encontrar la felicidad propia. Entonces, si bien es cierto que inicialmente parece todo un proyecto egoísta en el sentido en que yo me ocupo de mi felicidad, y de hecho la felicidad es algo propio porque cada quien requiere de hacer un esfuerzo propio para alcanzar la felicidad, y por eso pues pierde sentido un poco esa expresión que nosotros tenemos de que tú me haces muy feliz. Espérate, realmente nadie te puede hacer feliz, tú eres el único que eres responsable de tu felicidad, porque requieres de tú tienes que tomar la decisión y hacer un esfuerzo para alcanzar la felicidad. Entonces eso es importante, pero miren que el proyecto no termina siendo absolutamente egoísta, porque la búsqueda de la felicidad propia involucra en mayor o menor medida el que uno se preocupe por los demás, el que uno le haga el bien a los demás. Pues yo no sé si siempre, Marta, pero en muchas ocasiones sí. Porque en muchas ocasiones el interés de muchos será mejor que el interés de uno solo. O como lo pone Aristóteles, es mucho más perfecto buscar el bien de muchos que el bien de uno solo. Sin embargo, creo que hay ocasiones en las que podríamos pensar que el interés personal puede ser mucho más importante que el interés de pronto de otra persona o el interés de un grupo de personas a ser cercano a uno, ¿no? Que es como por lo menos volvemos al caso en el que de pronto algún familiar o algún amigo tuyo pues requiere de tu ayuda, pero la requiere en un momento en que tú tienes que hacer de pronto algo importantísimo, algo que no puede ser de pronto pospuesto. Imagínense que ustedes tienen un examen
y hay un familiar que les pide una ayuda ya. Entonces ustedes pueden, creo que ustedes pueden evaluar ahí si esa colaboración o la situación en la que se encuentra el familiar es de qué tan grave es, y ustedes lo comparan con qué tan importante es lo que ustedes están haciendo. Entonces es como que, listo, si de pronto es como, no sé, por lo menos es un primo, préstame una camiseta, préstame una camisa, y yo estoy, no sé, camino a un examen o camino a una conferencia. Es como que, bueno, listo. Yo sé que, o sea, la verdad, yo quiero ayudarte, pero bueno, ahora mismo no puedo. Sé que no te vas a morir por eso, pero entonces, entonces me toca decir como que, mira, ahora mismo no te puedo ayudar, tengo que un compromiso que es mucho más importante, que no puedo posponer, y entonces pues ahí tengo que escoger de pronto el interés propio. Obviamente, pues digo, eso depende, me parece a mí, que mucho de las circunstancias. Casi siempre, Marta, uno podría decir que como que en general, sí creo que el interés colectivo estará por encima del interés personal en general, pero también creo que hay circunstancias especiales en las que de pronto uno puede poner por encima el interés propio o comprometerse mucho más con esos intereses de uno. Esa es mi opinión, me parece a mí. Pero, o sea, hacerlo a conciencia de verdad. Porque entonces también pasa cuando, por lo menos, imagínense, Dios no lo quiere y ojalá no suceda, pero imagínense, ustedes están, no sé, haciendo los ICFES, pero un familiar muy cercano tiene un accidente. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes probablemente, por mucho que el ICFES sea muy importante, no se pueda posponer, pero ustedes de pronto dicen, mira, lo que está sucediendo ahora mismo es mucho más importante y mi presencia es requerida, entonces yo voy. Creo que puedo ayudar, entonces yo voy. Ahí podría hacerlo ya. Pero entonces, por lo menos, si ustedes tienen un compromiso así como el examen del ICFES, pero entonces es un problema como que, no tengo con quién ir al mercado. O sea, como, mamá, espérate, podemos ir mañana, cálmate. O sea, no tiene que ser ya. Entonces creo que uno puede manejar eso dependiendo de las circunstancias. ¿Puedes seguir? La felicidad, por lo tanto, está anexada a nuestro amor a los demás y a cumplir nuestro deber, a los actos de amor y de caridad, o el que niegue que esto sea así, ya que no todo el mundo observa esta norma de amor y caridad universal, trae a colación la necesidad de la existencia de otra vida en la que Dios pueda hacer una distinción entre aquellos que hicieron el bien y sufrieron y aquellos que hicieron el mal y disfrutaron, a través del tratamiento diferente que les dispensa allí. Y así hace la moralidad más fuerte, descansando en la necesidad de que la justicia de Dios, a través de sus premios y castigos, haga ganadores a los buenos y perdedores a los malvados. Entonces, aquí por lo menos entonces uno puede decir, ok, pero yo veo, aquí tú me estás diciendo que entonces siempre será mucho más importante ayudar a los demás, pero yo me estoy dando cuenta de que hay un montón de gente que nunca ayuda a nadie y que incluso hay gente que viene y dice, mira, ve, a mí lo que yo he vivido bien y me gozo la vida precisamente porque no me pongo a perder el tiempo ayudando a los demás. Entonces, en cambio, hay otras personas que, y creo que eso también es muy, muy común. Yo no sé si les pasa, pero que hay siempre, como en la familia, hay alguien que se sacrifica por todos los demás. Siempre hay como una tía que es la incondicional, la que
cualquier persona le pide el favor y ella está ahí y lo hace y hace todo lo que puede y se sacrifica mucho por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por todo el mundo. Y de pronto uno se da cuenta como que de pronto no tiene tantas cosas. Y entonces aquí esos ejemplos que realmente no son descabellados, que de hecho en algunas ocasiones los hemos visto, entonces uno le podrían hacer pensar, ok, entonces, ¿qué norma es esa la que dice Locke de que entonces yo quiero ayudar siempre al prójimo y de hecho utilizar eso como casi como si fuera una ley universal? Porque cuando yo pienso eso como una ley universal en la que y eso por lo menos lo que sería, por lo que te decía Marta, que yo diría que es generalmente siempre es bueno considerar que el interés colectivo es mucho más importante que el interés propio, porque entonces si uno piensa así, tiene más chances de que eso se vuelva una ley universal. Y entonces la cuestión es que entonces, mira, que entonces ya tú no serías tú sola la que está dándole prioridad al interés colectivo, sino que eventualmente cuando eso se vuelve una ley universal, si logra volverse una ley universal, o por lo menos una ley general, ya verás que hay muchas otras personas que también están pendientes y están cuidando el bien colectivo y están preocupados por el bien colectivo. Y obviamente están todos trabajando de la mano para lograr el bien de todos, para el bien de la sociedad. Pero entonces, eso sería, entonces uno podría ver que eso sería como una fantasía si uno consigue ejemplos en los que hay gente que ni siquiera tiene ganas de ayudar a los demás y que por cierto, incluso hasta vive como bien sin necesidad de ayudar a los demás. Pero entonces dice lo que era más o menos lo que también ya habíamos visto en los otros textos, y es que es necesario que la felicidad nuestra esté relacionada, esté asociada con el amor al prójimo. Nosotros no podremos ser felices realmente si no nos preocupamos por las demás personas, si no amamos al prójimo, si no cuidamos no hacerle daño a las personas y además también si no cuidamos ayudar a las personas, si no cuidamos ayudar o si no nos preocupamos por ayudar a las personas. Entonces nosotros tenemos que, para ser felices, tenemos que tener por lo menos dos condiciones básicas. Tenemos que tener, o sea, además de obviamente del principio fundamental, que es buscar el placer y evitar el dolor, tenemos que también tener en cuenta dos condiciones que son muy, muy, muy importantes. Primero, no tengo que causarle dolor a los demás y además tengo que mirar cómo yo contribuyo, cómo puedo ayudar a las demás personas. La felicidad tendrá que ser así. Y entonces dice, pero entonces, ¿qué pasa con ese ejemplo de aquella persona que vive bien, pero no ayuda a nadie? Y que de hecho aquellos que dicen que viven mejor porque precisamente evitan preocuparse por los demás, porque evitan, por así decirlo, como esforzarse por ayudar a los demás. Evitan la fatiga de ayudar a los demás. Entonces, aquí la respuesta sería, bueno, es que esa gente te está diciendo que vive bien, que vive felizmente, pero eso realmente es una vida o es un placer realmente pequeño en comparación con el placer grande que nosotros podríamos disfrutar en la otra vida. Y entonces ahí vemos de nuevo la idea que ya había aparecido en los otros textos, y es que si uno es malo, si uno toma malas decisiones, si uno persigue de manera equivocada los bienes. ¿Recuerdan cuando veíamos la diferencia entre el bien agradable, el bien útil y el bien honesto? Si nosotros realmente tomamos malas decisiones en relación a esos bienes, si nos ocupamos mucho de los bienes agradables y descuidamos los bienes honestos, ¿qué pasaba? Nosotros mismos nos íbamos cerrando la puerta a la felicidad eterna, porque la felicidad eterna va a depender, o por lo menos el que nosotros tengamos la posibilidad de disfrutar la felicidad eterna dependerá de que nosotros pues valoremos correctamente lo que son los bienes útiles y los bienes honestos, y que no nos vayamos siempre por el bien agradable. De aquí la misma forma es, ok, entonces de pronto hay unas personas que no se ocupan
de ayudar a los demás, o sea, no se ocupan de ese bien honesto, sino que se ocupan nada más de los bienes agradables. Entonces dicen que viven de forma agradable, de forma feliz, pero realmente se están cerrando la puerta para la verdadera felicidad. Entonces, esas personas que no ayudan a los demás y supuestamente dicen que les va bien, realmente no les va bien. ¿Por qué? Porque se están cerrando la puerta a la felicidad. Y entonces, cuando pasen a la otra vida, realmente no van a tener ningún tipo de premio, sino que por el contrario van a tener un castigo. Y aquel que ha ayudado a los demás, aquel que ha tenido en cuenta estos principios fundamentales, que es buscar el placer y evitar el dolor, evitar hacerle daño a los demás y procurar ayudar a los demás, esa persona tendrá la posibilidad de, sí tendrá la posibilidad de experimentar esa felicidad eterna en la otra vida. Entonces, aquí tenemos que mirar que no solamente estamos pensando o no solamente tomamos decisiones pensando en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, sino que estamos pensando más bien en el largo, o debemos pensar más bien en el largo y hasta tal vez en el larguísimo plazo, que sería la otra vida. Entonces vean que volvemos a una posición que se sigue repitiendo en todos los filósofos, y pues obviamente es una cosa pues evidente, son filósofos. ¿De qué depende de la felicidad? De que tú tomes buenas decisiones. ¿Cómo tomas buenas decisiones? Pues utilizando bien la razón, porque toda esta reflexión es hacer buen uso de la razón y poder entonces estimar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar, qué es lo que debemos escoger y qué es lo que debemos evitar. Entonces tenemos que escoger el respeto a las leyes, tenemos que escoger el civismo, tenemos que escoger el amor al prójimo, tenemos que escoger el cuidar de hacerle daño a los demás. Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, esas son las cosas que realmente son valiosas, y no perder el tiempo nada más pensando en la vida de parranda, en la vida de los bienes agradables, porque de hecho esa decisión de solamente buscar los bienes agradables y vivir de parranda, eso realmente va a terminar teniendo sus consecuencias, y no solamente en el largo plazo, sino en el mediano plazo, como ya lo hemos visto, que realmente la vida de parranda pues realmente no es sostenible en el mediano plazo, ni siquiera en el mediano plazo, y siempre entonces esas consecuencias nos harán ver, o por lo menos le harán ver a quienes han tomado esas decisiones, aunque de manera muy tardía, que han tomado una mala decisión. Porque aquí eso también es interesante, porque Locke ni siquiera nos dice que tenemos que esperar a las consecuencias para ver que esa decisión es una mala decisión. De hecho, ya de salida, sin esperar las consecuencias, ya es una mala decisión, porque el valorar más los bienes agradables es un error, porque no has estudiado bien cuáles son las características de los bienes. Entonces, ok, el bien agradable es placentero, pero esos placeres que son cortos, son pasajeros. En cambio, hay otros que de pronto pues cuestan un poco más y de pronto no tienen ese placer intenso que viene asociado con el cuerpo, pero tiene un placer mucho más estable, mucho más duradero, que es el placer de la mente. Entonces, ahí cuando tú escoges el placer intenso, pero corto, en vez de un placer estable y más duradero, tú estás tomando una mala decisión, y no tienes que esperar las consecuencias para ver que es una mala decisión. Ya de por sí es una mala decisión, porque le estás dando valor, o le estás dando mayor valor a lo que realmente tiene menor valor. Entonces ven que todo pasa por una correcta reflexión del valor de los bienes, de lo que debemos escoger y lo que debemos evitar, que es muy similar al cálculo racional que veíamos en la carta a Meneceo, el Epicuro, que él decía, mira, nosotros tenemos pues un principio natural que es placer bueno, dolor malo, pero además tenemos pues una razón que nos permite pues mejorar mucho el cálculo que podemos hacer a partir de ese principio. Entonces aquí de alguna manera Locke, de una manera análoga, está pensando como en un cálculo similar. Listo, el fundamento es evita el dolor y busca el placer, pero además tienes que tener en cuenta otra información, otros detalles, como el que si yo le hago daño a los demás,
me estoy perjudicando a mí mismo. Si yo no me preocupo por los demás, me estoy perjudicando a mí mismo. Entonces ya el cálculo se vuelve mucho más sofisticado y tiene mayor posibilidad de ayudarme a tomar mejores decisiones. Pero todo eso es fundado en el buen uso que yo haga de mi razón. Y sobre todo porque el buen uso que yo haga de mi razón es lo que me va a permitir tener estos conocimientos que me van a permitir entonces tomar las mejores decisiones. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok, ¿todo bien entonces? Todo bien, todo bien. Sí. Bueno, entonces finiquitamos pues con el amigo John Locke, porque entonces quería contarles que si bien yo les había pues indicado que después de vacaciones íbamos a seguir estudiando Locke, pero ustedes me han hecho caer en cuenta de que es verdad, el capítulo ese es demasiado largo y probablemente no lo vamos a terminar en todo el año, y de hecho pues va a quedar como gente mocha con las presentaciones, y eso nos va a complicar un poco. Entonces sí, es como que listo, ya, entonces abandonemos Locke y pues nos ponemos a estudiar otros autores. Entonces ya estudiaremos en el periodo que viene, estudiaremos Pascal, estudiaremos Leibniz, ¿qué otro fue que escogí por ahí? Hume, tal vez, creo que llegaremos a ver algo de Hume. Creo que tal vez también alcanzaremos, si alcanza el tiempo, veremos algo de pronto de Kant. Entonces, sí, es mejor así como que textos más cortos y más autores, y con eso ya también tenemos bastante para entretenernos el segundo semestre. Entonces, eso es. Ya obviamente después les pasaré los textos y pues ya, es eso. Entonces, como está haciendo excesivo calor, pues yo les sugiero que terminemos hasta acá y pues nos encontramos mañana. Luego. Envío Ok. que no te Luego. Hasta luego, profesor. Adiós. Hasta luego.